Saludos amigos, qué bueno que podemos estar juntos otra vez para tratar en la clase de hoy uno de los temas más extraordinarios y más hermosos de toda la escritura. Me refiero a el reino de Dios. Vamos a desarrollar con una serie sobre ese tema, el Malhut Elohim, el reino de Dios o Malhut Hashemayim, el reino de los cielos. Y, y vamos a tomar como punto de referencia en el libro de Hillel o Lucas, capítulo 4, verso 43. Así que si usted tiene su Biblia allí, busque por favor en Lucas, capítulo 4, verso 43. Está documentado en este pasuk lo siguiente. Es necesario que proclame la buena noticia de la promesa del reino de Dios a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado. Sí, Yeshua fue enviado para proclamar la llegada del cumplimiento de la promesa del reino de Dios para Israel y para el mundo. Parafraseando las palabras de Yeshua, lo que nos dice es básicamente: yo he sido enviado para proclamar la inminencia de la llegada de la disponibilidad de la promesa del reino de Dios. Y esto es una extraordinaria noticia. Yeshua revela a sus seguidores la razón por la cual Él fue enviado por su Padre a este mundo. Millones de creyentes han pasado por alto o ignorado esta información fundamental de nuestro Santo Maestro. Y estas son exactamente las palabras de Yeshua. Dice el Maestro: es necesario que también en otras ciudades anuncie la buena noticia de la llegada de la promesa del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Sí, el contexto de este versículo es cuando el Maestro es invitado a quedarse en el área donde estaba, y Yeshua declina esa oferta y anuncia: es necesario que también a otras ciudades anuncie la buena noticia de la llegada de la promesa del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Sí, Yeshua dice claramente que Él fue enviado para anunciar el reino de Dios. Él vino a proclamar un mensaje glorioso para todos los pueblos, para todas las naciones de la tierra, de una forma y urgencia nunca antes predicada por hombre alguno. Y a ese reino de Dios, Yeshua lo llamó Masoret, una palabra bien conocida por sus oyentes judíos en aquellos días, y esto se tradujo al griego como evangelio, y así se ha conocido en el mundo, pero el original es Masoret, de Mesorá, algo que viene corriendo de generación en generación, que viene pasando de profeta a profeta. Yeshua va a decir luego que el mensaje que predicarán sus verdaderos seguidores será la buena noticia del reino de Dios. La buena noticia del reino de Dios. En Mateo 24:14, el maestro hace una declaración impresionante. Dice el maestro: y este Masoret del Malhud tendrá que ser proclamada, por supuesto, por los judíos, tendrá que ser proclamada por los judíos en toda la tierra habitada, como una declaración solemne a todos los gentiles. Y entonces vendrá el fin, es decir, vendrá el fin de esta edad presente. De manera que, desde el punto de vista de Yeshua, los judíos tenemos la responsabilidad de anunciar en toda la tierra habitada a los no judíos la propuesta de la enseñanza de Yeshua, es decir, la buena noticia del reino de Dios. De hecho, la escritura nos dice que al final de esta generación, al final de esta época, de este momento que estamos viviendo, el Eterno va a levantar 12,000 judíos de cada tribu de Israel. Van a
a ser enviados a las naciones. Y allí tendremos la responsabilidad de predicar la buena noticia del reino de Dios. Ahora bien, la pregunta más común que cualquier estudioso de la Biblia se hace es esta. ¿Qué quiere decir la escritura con la palabra masore, que se ha traducido evangelio al griego y del griego prácticamente transliterado al español? Es una palabra muy común en todos los escritos nazaritas, en todo el código real. De hecho, el término masoret o evangelio aparece más de 100 veces en la Mishnah nazarita. El primero de todos, Meir, Marcos, abriendo el capítulo 1 de Marcos, el primer versículo, el escritor comienza diciendo memorias principales o principio de la proclamación de la promesa de Yeshua Mashiach. Y en el versículo 15, Meir informa que Yeshua exigía a sus oyentes que se arrepintieran y creyeran en la promesa de la redención. Esa promesa de la redención es masoreto, de mesorá en hebreo. Como dije, se tradujo evangelio y desde entonces es una palabra muy popular en Occidente. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Cuál es la importancia del evangelio predicado por Yeshua? Es imperativo que todos escuchen y conozcan bien la promesa de redención que predicó Yeshua. ¿Por qué? Porque trae salvación. La palabra que Yeshua predicó trae salvación. Leemos lo que dice Rashaul en Romanos capítulo 1, verso 16. Dice Pablo, no me avergüenzo de la palabra de redención que predicamos, es decir, del Evangelio. No me avergüenzo de la palabra de redención que predico, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En Efesios capítulo 1, verso 13, tenemos algo similar. Shaul dice allí la buena noticia del mensaje de redención, de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es el mensaje de redención que predicó Yeshua? ¿Qué es el evangelio? Para usar un lenguaje que todo el mundo me entienda bien. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el mensaje de redención? ¿Qué es el masoret que predicó Yeshua? Pablo dice que el masoret enseñado por Yeshua, traducido evangelio al griego, tiene poder para salvar. Tiene poder para salvar, si lo creemos de verdad. Pero nadie puede creer o aceptar algo que no comprende. Por tanto, nuestra misión será hacerle entender a cada persona de qué se trata esas buenas noticias de Yeshua. ¿De qué se trata? En Revelaciones capítulo 12, verso 10, se muestra que la salvación, el poder y el reino, todo eso viene junto. Y es evidente que la salvación, según este texto, es entrar en el reino. Y entrar en el reino es ganar la vida eterna. Entonces, la salvación, el reino, la vida eterna, son palabras intercambiables. Es preciso que nosotros entendamos lo que significa la buena noticia de redención predicada por Yeshua. Debemos entenderlo. Pues bien, siendo Masoret, entendiendo Masoret como las buenas noticias, la pregunta que uno se hace es, ¿de qué se tratan esas buenas noticias? Si yo le digo a usted que le traigo buenas noticias y no le revelo de qué se tratan esas buenas noticias, no le va a servir de mucho. O sea, de igual manera, si yo le digo que le traigo una buena noticia, si yo le traigo un evangelio y no le explico de qué se trata, ¿tendrá sentido para usted? De ningún modo. Usted necesita entender con su mente, con su inteligencia, lo que Jesús vino a anunciar hace 2000 años
para que tú puedas tener una base sobre la cual edificar la fe. O sea, la fe no puede existir si no hay una base sobre la cual sustentarla. La fe no es, la fe no es algo intangible. La fe, para que funcione, tiene que tener una base sobre la cual estar edificada. Si no, no podemos hablar de fe. Podemos hablar de presunción, pero no necesariamente de fe. Usted necesita entender con su mente, entender con su inteligencia lo que Yeshua vino a anunciar, para que tú puedas tener el fundamento sobre el cual edificar tu fe. Si la fe es la sustancia de lo que se espera y usted no sabe cuál es la sustancia, entonces, ¿qué va a esperar usted? Si la fe es convicción de algo, usted necesita conocer ese algo para que su fe pueda edificarse encima. Sí. Millones están ciegos porque el Dios de este siglo es un experto en oscurecer los ojos de la gente para que no le resplandezca la verdad de esta gran revelación. Y este adversario del hombre no quiere que el mundo perdido vea la luz de la promesa de redención, de la disponibilidad de redención que tenemos en el mensaje que predicó nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach. Y Satanás quiere mantenerle ciego a usted, en tinieblas espirituales, para que usted no entre en el reino, es decir, para que usted se prive de la salvación. Y Pablo es muy claro cuando dice a los creyentes en Corinto, el Dios de este siglo cegó, el Dios de este siglo, Satanás, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la proclamación de la redención de Yeshua, la cual, o el cual es la imagen de Dios. Entonces, si una persona no quiere creer o entender el mensaje de la redención, la buena noticia de redención que predicó Yeshua es por una simple razón. Está cegada por el Dios de este mundo, está cegada por Satanás. El enemigo le hará creer o entender que usted está oyendo una locura de fanáticos religiosos. Nuevamente, Rav Shaul le dice a los creyentes del primer siglo, creyentes no judíos del primer siglo, porque el hombre natural, el hombre en su estado irredento, el hombre sin la presencia de Dios en su vida, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le parecen locura. 1 Corintios 2:14. Ahora, para los creyentes, la locura de la buena noticia de la redención significa salvación. Y no cualquier salvación, significa salvación eterna. Dice el apóstol, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y también añade, porque la palabra de lo que ocurrió en el madero es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, es decir, a nosotros es poder de Dios, poder de Dios. O sea, es claro que el evangelio que debe ser predicado a todas las naciones es el reino de Dios. En otras palabras, la buena noticia es la promesa, la llegada y consumación del reino de Dios. Yeshua nos dice que aquella promesa del reino de Dios ahora está disponible para todos los pueblos y naciones de la tierra, tanto a los judíos como a los no judíos. Primeramente al judío y también al griego, es decir, al no judío. Yeshua fue un mensajero de buenas noticias, de esperanza y de salvación. Donde quiera que las palabras de Yeshua son traídas en su verdadero significado, donde quiera que las palabras de Yeshua son presentadas en su realidad hebrea, allí hay esperanza y allí hay salvación disponible para todos.
Hay un texto en Lucas capítulo 8, verso 1, si usted tiene su Biblia allí, puede